Buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, ingeniero. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a continuar con lo que estamos viendo de las secciones transversales, que como hemos visto, pues sí son las más complejas y las que tienen varios detalles que debemos de ir revisando de acuerdo a la topografía. Aquí básico es perdón, el aspecto de tener una buena topografía para poder determinar nuestros datos correctos y esto nos lleve a obtener pues los volúmenes adecuados. Voy a poner una sección. Aquí estamos viendo esta sección transversal en la cual estamos viendo ya lo que está impreso de una sección, vamos a decir, normal, en tangente, y estamos viendo en color rojo en curva, donde pues obviamente dependiendo de la sobrelevación y del ensanchamiento de la curva, hablando curvas horizontales, nos va a dar lo que corresponde la sección, las distancias que se deben de considerar en nuestro análisis. Aquí estamos viendo el nivel, en color azul, el nivel rasante, y nosotros podemos poner lo que sería el nivel subrasante de acuerdo a lo que se haya determinado en lo que sería nuestro análisis de pavimentos, que esto ahorita pues, no nos corresponde a nosotros directamente, y vamos a poner en color azul lo que sería el nivel de mi subrasante. Ok, entonces yo tendría ahí mi nivel subrasante. Voy a ponerlo en otro color. El nivel subrasante, pero ya he determinado el espesor de mi pavimento. Ya tengo el valor del pavimento y entonces puedo sacar ya el nivel de subrasante. Bueno, en nuestro caso hemos estado haciendo que nuestro proyecto está manejado a nivel subrasante. Entonces, lo primero que debemos de determinar es, obviamente, las características de los taludes en terraplén, o del talud del terraplén y el talud del corte. Ya habíamos dicho que en el caso del talud de terraplén se maneje de manera general 1.5 por 1, que sería por cada metro de altura 1.5 metros de desplazamiento horizontal. Y en el caso del talud del corte, pues hay varios criterios que va desde tener una inclinación de 1/4 por 1, o sea, por cada metro de altura, 25 centímetros de inclinación medio, y llegar a un talud ya más severo, por tipo de suelo más suelto, de 1 por 1, que serían ya consideraciones bastante fuertes en el aspecto de costos. Los más comunes es 1/4 por 1 y hasta medio por 1, o sea, 50 centímetros por cada metro de altura. Entonces, basados en el análisis de la mecánica de suelos, que es un análisis previamente elaborado, pues nosotros podemos determinar la inclinación de estos taludes refiriéndonos a corte. En el caso de terraplenes, sí se tiene que efectuar lo que serían estos 1.5 por 1. Ok, dentro de nuestro proyecto geométrico y de nuestra sección transversal,
ya definidos anchos, definido taludes, definido todo lo referente a lo que sería el dimensionamiento transversal de nuestro camino, pues necesitamos ver lo que va a componer nuestra sección transversal. Antes de continuar, pues tenemos que ir viendo lo que serían los elementos que pueden ser empleados, y esto también va a depender de las características topográficas. Ok, en el caso de terraplén, ahorita vamos a ver lo que serían algunos elementos que se utilizan para poder establecer estos datos ya correctamente, ya en situaciones de nuestro diseño final. ¿Ok? Entonces, sí es importante conocer estos elementos y vamos a ver primero en terraplén. Estamos hablando nivel subrasante, por lo tanto es una subcorona, 2%, etcétera, etcétera. Entonces, existen elementos que nos pueden llevar a obtener ya en el proceso de una ejecución correcta lo que se llaman un sobreancho que le vamos a colocar, que se llaman cuñas de afinamiento, las que están aquí. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Bueno, estamos haciendo que vamos a tener una amplitud en lo que sería nuestra superficie de la subcorona. ¿Para qué nos va a servir esto de las cuñas de afinamiento? Estas cuñas de afinamiento se va a prolongar esta distancia en la parte superior para tener un mejor comportamiento, sobre todo en el proceso constructivo de la compactación de mi parte superior. Entonces, dependiendo del tipo de camino y características topográficas y sobre todo de la altura o lo que le vamos a llamar cuerpo de terraplén, o el cuerpo del terraplén, si es muy alto, sí se requiere manejar estas cuñas de afinamiento, y también podemos colocar lo que serían nuestros escalones de liga. Por decir, estos escalones de liga van a ser una especie de cortes que se van a ir formando para ir construyendo mi terraplén y mantener una situación de estabilidad del mismo terraplén. Repito, esto dependerá de la altura. Ahorita no le hagamos caso a el azul. Estamos hablando de situaciones donde nos pueden afectar en la estabilidad de nuestro talud del terraplén. Todo esto que estoy mencionando se encuentra en lo que serían las normas de construcción. Ahí nos dice cuándo, cómo y por qué tengo que manejar estas características de nuestro terreno. Entonces, vamos a ver, voy a poner la norma para ir viendo los diferentes componentes que se tienen en un terraplén. ¿Cuáles son las capas que nosotros vamos a tener en un cuerpo de terraplén para después pasar a el core? Ok, entonces vamos a ver qué es todo esto. Es importante conocerlo porque de aquí deriva muchas situaciones de análisis más puntual de acuerdo a nuestro proyecto geométrico. Nosotros no podemos diseñar nada hasta que no conozcamos todas las características, tanto topográficas, mecánica de suelos, hidrológicas, hidráulicas, de todo tipo, para poder establecer correctamente mi camino. Entonces, nos vamos a nuestras normas
Y vamos a utilizar las normas porque trae ahí pues todos los conceptos relacionados a elaborar correctamente un proyecto. Ok, recuerden que este se divide en varios libros y nos vamos al libro de construcción. Ya vimos el libro de proyecto donde vienen cómo presentar todas estas secciones, etcétera, etcétera. Pero para poder determinar correctamente todos estos componentes, necesitamos saber lo que nosotros vamos a manejar. Y nos vamos a la parte de concepto de obra y al título de terracerías. Recuerden que estamos haciendo terracerías. Estamos hablando de la terracería hasta el nivel subrasante. Y entonces aquí vienen los conceptos que se utilizan en las terracerías. Estamos hablando de terraplenes. Ok, ahorita nos vamos a regresar a cada uno de ellos. Y entonces nosotros estamos viendo qué son los terraplenes. Primero hay que conocer qué son los terraplenes y estos terraplenes se construyen de acuerdo a la situación de la topografía y a nuestro nivel. Estos terraplenes pueden ser productos del mismo corte, cuando yo estoy haciendo el corte, relleno y hago los terraplenes, o en algunos casos, dependiendo del tipo de camino y las características topográficas, debemos de tener bancos de material de préstamo para poder elaborar estos terraplenes. Para esto, lo primero que tenemos que saber hasta dónde llega el cuerpo de terraplén. Entonces hay que saber estas características. Bueno, entonces estos terraplenes, con el fin de obtener el nivel de subrasante que indique el proyecto. Entonces es desde el terreno natural hasta el nivel de subrasante, cuando estamos haciendo que el terreno natural queda por abajo del nivel subrasante. Ampliar coronas, cimentar estructuras, formar bermas y bordos y tender taludes. Esto vamos a ver cada una de estas cosas. Entonces, estos terraplenes que nosotros necesitamos elaborar, aquí es el proceso constructivo, cómo se tiene que hacer, esto después lo vamos a ver. Y aquí vamos a esta imagen. ¿Ok? Bueno, un terraplén está compuesto de un cuerpo de terraplén, una capa subyacente, una capa subrasante. Aquí ya nos están manejando dos capas, que estas dos capas, la capa subyacente y la capa subrasante, son capas de calidad. Son con espesores ya totalmente definidos. Ahorita vamos a ver cuáles serían estos espesores. Entonces, lo que corresponde al cuerpo de terraplén es producto de los cortes o producto de banco. Repito, la capa subyacente y la capa subrasante se elaboran ya con material previamente identificada su calidad. ¿Por qué? Porque el cuerpo de terraplén puede estar hecho de roca, puede estar hecho de diversos materiales que no componen una calidad adecuada para estas dos capas que se van a colocar encima. Estamos viendo que se utiliza un sobreancho, que esto es para mejorar la estabilidad del camino. Dependerá del tipo de suelo, o sea, no siempre se da un sobreancho. Recuerden que estamos en nivel de subrasante. Después de este nivel seguirá el pavimento. Entonces tenemos estas características así muy generales de cómo sería un terraplén. Compuesto de un cuerpo de terraplén, compuesto de una capa subyacente y una capa subrasante, para lo cual requerimos saber cuánto es el espesor de estas dos capas. Y entonces aquí viene una situación.
Depende mucho del nivel de terreno natural con el nivel de subrasante, cuánto es la altura que tenemos, que esto lo determinamos ya desde antes. Ya sabemos que tenemos una altura donde tenemos ya especificada por cada estación cómo va siendo esta altura. Y entonces, en algunos casos, puede tener un cuerpo de terraplén o no puede tener un cuerpo de terraplén porque tenemos la capa subyacente y la capa subrasante. Entonces, esta es la sección teórica, pero hay que ver cómo está compuesta esta sección teórica de acuerdo a los niveles de terreno que se tiene. Ok, ahora, de acuerdo a esta imagen, tendremos que ver para el cuerpo de terraplén, hablando exclusivamente para el material de corte de banco, si el material que voy a utilizar es compactable o no es compactable, porque aquí también podemos tener que son rocas, estamos cortando un cerro que es rocoso y pues obviamente las rocas no se pueden compactar. Entonces, ¿qué sucede cuando tenemos un suelo compactable y qué sucede cuando tenemos un material no compactable? Repito, todo esto se tiene que conocer desde antes para poder definir los volúmenes correspondientes. Ya el tratamiento que se le va a dar para cada capa, pues lo tenemos que ir analizando de manera puntual. Bueno, esta sería la sección teórica que está compuesta por un cuerpo de terraplén, una capa subyacente y una capa subrasante. Faltaría conocer los espesores de estas dos capas superiores al cuerpo de terraplén, porque no tienen siempre el mismo espesor. Este espesor debe de ser de manera uniforme. ¿Ok? Aquí no está dibujado correctamente la terminación, porque aquí debe de ir ya con lo que sería el bombeo, o si está en curva, pues tiene que ser, y son espesores, obviamente, uniformes. No quiere decir que si una curva lo voy a dejar aquí el cuerpo de terraplén totalmente horizontal y después hago la inclinación, no. Desde el cuerpo de terraplén se tiene que ir dando ya la inclinación o la sobreelevación, así como el ancho correspondiente si es una curva horizontal. Entonces es un proceso pues bastante complejo que lo tenemos que ir dando desde la sección transversal. Entonces sí hay que ir tomando en cuenta todo esto. Bueno, esa es la sección típica o teórica más bien de todo esto. Bueno, aquí tenemos algunos datos de tolerancias para niveles y para líneas. Material compactable, y aquí nos está diciendo en el caso del cuerpo de terraplén, pero para ya lo que sería la subyacente, subrasante, tenemos que esta tolerancia es mucho más pequeña para que no tengamos ningún problema. Hay que tener esta nivelación bien efectuada. Después vamos a hablar de proceso constructivo. Hoy estamos hablando de los datos que yo requiero para hacer mi terraplén. Entonces ya sabemos que es un cuerpo de terraplén con dos capas que se van a colocar de manera en la parte superior. Ahora, vamos a ver qué sería cada uno de estos casos. Estábamos hablando de terraplenes. Ok, bueno, viene una situación y me salgo un poco de esto y vamos a ver algo importante. Entonces, vamos a ver ahorita algo que se tiene que manejar desde antes. Todo esto es el acopio de datos que hemos manejado desde un principio. Cuánto tenemos de cada una de las cosas que vamos a ir utilizando. Ok, entonces vamos a ver aquí.
unas imágenes que nosotros vamos a ver. Estamos hablando de terracerías. Vamos a poner aquí unas imágenes y vamos a ver que yo estoy construyendo, esto obviamente ya se hizo todo el análisis y vamos a ver qué sucede en este aspecto. En primer lugar, yo necesito conocer, estos son los, el terreno natural. Necesito conocer este terreno natural por donde va en mi camino. Es muy importante reconocer, de aquí sacamos si el terreno es montañoso, de qué tipo de vegetación tiene, las características de la vegetación, tipos de árboles, de arbustos, de maleza, todo lo que corresponda a el terreno natural. Estamos viendo un tipo de suelo y de tipo de terreno natural. Aquí estamos viendo otro tipo de terreno natural. Aquí estamos viendo un terreno, pues, plano, y aquí estamos viendo un terreno montañoso. Entonces, aquí es importante reconocer las características de este terreno. ¿Y por qué? Bueno, porque con base en esto, nosotros vamos a empezar a efectuar lo que sería nuestro análisis para presupuestación de acuerdo a el tipo de terreno. Entonces, aquí estamos viendo otro tipo de terreno. Vean, aquí estamos en una zona más seca, no tenemos árboles tan grandes, con troncos muy grandes, y esto también, las características superficiales, si son pastizales, etcétera, si son terrenos de cultivo, si son bosque, etcétera. Entonces hay que identificar correctamente el tipo de terreno. Y entonces, con base en esto, nosotros vamos a establecer pues todos los elementos que inciden en mi proyecto geométrico. ¿Ok? Entonces, ya que conozca yo el tipo de terreno que yo estoy manejando, entonces tenemos un lomerío suave, tenemos un montañoso y tenemos bueno, otro lomerío más o menos suave, pero un poquito más seco. Entonces, esto nos va a servir una vez que identifiquemos el tipo de suelo, de terreno natural, las características de vegetación, todo esto nos lleva a establecer lo que sería mi análisis correspondiente a esto que les voy a poner. Entonces, yo ya sé y ya vi los terrenos. Vimos 3 terrenos distintos. Uno con más maleza, uno montañoso, pero aquí vienen lo que serían pues los primeros elementos que debemos de considerar dentro de mi análisis tanto de proyecto geométrico como de situación de, de costeo para hacer el presupuesto. Para esto me voy a ayudar del tabulador de precios referenciales y me voy al capítulo de terracerías. Y aquí tengo todos los conceptos que puedo utilizar en mis terracerías. ¿Ok? Hablando exclusivamente de terracerías. Entonces vienen los conceptos de desmonte, desplante, corte, escalones de ligas, excavación, todos estos elementos que yo los puedo utilizar para mi camino, pero todo sale de lo que estoy haciendo. Entonces, el primer concepto que me manejan y algo que es bastante aceptable del tabulador es que más o menos, y esto es, hay que recalcarlo, más o menos me dice cómo se tienen que ir haciendo las cosas. Entonces, lo primero que tengo que hacer es ver
el desmonte. Y van a decir, pues es que todavía no estoy construyendo. Ok, no es que estés todavía construyendo, pero me necesitas decir la volumetría que se tiene para que yo pueda saber cuánto es lo que voy a mover y obviamente cuánto es lo que voy a cobrar, que esto lo dejamos en segunda parte. Entonces, hay que conocer el proceso constructivo de un camino para que vayamos identificando la volumetría que se requiera en este punto. Entonces, el primer punto es el desmonte. Entonces, pues vamos a ver qué es lo que tengo de desmonte, para lo cual se requiere saber, como hemos visto, el tipo de terreno que yo tengo que ejecutar. Este desmonte, pues simplemente es lo que sería la remoción de la vegetación y de todo lo que sería en la parte superficial del derecho de vía. Entonces, esta situación, pues nosotros me voy a primero checar qué es eso del desmonte. Entonces, yo tengo que ir viendo lo que sería este desmonte. ¿Ok? Y entonces me voy a la norma donde está el concepto de desmonte. Y entonces aquí tengo que el desmonte es la remoción de la vegetación existente en el derecho de vía, también en zonas de banco, canales o áreas que se destinen para instalaciones, edificaciones que estén manejadas para para el camino. Me van a decir, bueno, ¿edificaciones de cuáles? Ah, pues pueden ser edificaciones para casetas de pago, pueden ser para almacenamiento de provisiones, no lo sé, dependerá de muchas características que se tengan que realizar en mi camino. Ok, entonces esto se tiene que hacer para eliminar lo que sería todo el material de vegetación y todo lo que exista arriba de donde voy a construir, del terreno natural. Entonces, obviamente hay que ir a ver la situación de trasplante de especies vegetales, porque esto, si tenemos alguna zona de árboles que sean considerados, que se puedan trasplantar, porque no todas las especies vegetales se pueden trasplantar debido al lugar donde se están ubicando. Entonces, nosotros podemos tener árboles de maderas preciosas y estas sí les podemos trasplantar, pero depende de sus características, de dónde los vaya yo a llevar, obviamente, ¿no? Bueno, este desmonte, que es quitar toda la parte superior, se divide en varias partes, que son la tala, que consiste en cortar los árboles y arbustos; la roza, que consiste en cortar toda la maleza, la hierba, el zacate, todo lo que sería este material que esté en la parte superior; desenraice, de todos los troncos, o también conocidos como tocones, con o sin raíces. Aquí sí también hay que identificar si son árboles de raíces muy grandes o de raíces superficiales. Esto se identifica mediante el tipo de árbol. Y después sería quitar todo, limpiar todo, hasta llevarlo a un banco de desperdicios que indique pues el proyecto, y que todo esto lo tenemos que identificar. Entonces, yo ya conozco el área donde va a ser mi camino, que es el derecho de vía. Entonces, tengo que limpiar todo el derecho de vía de mi camino, a reserva de que nos indiquen en algunas partes que no se haga este desmonte. Pero aquí esto es para ya tener las dimensiones del área correspondiente para poder hacer este trabajo. Entonces, estos son los 4 pasos que se tienen que hacer para desmontar.
tala, roza, desenraice y limpia y disposición final de los productos. Ya. Entonces, ¿esto en qué me va a afectar en mi proyecto? Bueno, en mi proyecto geométrico, pues necesito saber el área que tengo que hacer para todo esto y ya esté limpia. Ya que he quitado todo el material, ya hay que después ver todo esto, después repito, esto ya es proceso constructivo. Ya que quité todo esto, pues tengo que irme a lo que sería el siguiente trabajo, que es el despalme. ¿Ok? Entonces, voy a ver en una imagen. Todo esto me va a llevar a establecer espesores, dimensiones, etcétera, etcétera. O sea, no es porque ya estemos viendo proceso constructivo, sino que esto me está llevando a encontrar todas las características de este tipo de suelo que estoy haciendo. Bueno, revisando, antes de pasar a despalme, perdón, revisando aquí las características del desmonte, pues tengo que ir viendo lo que sería el tipo de árboles que yo tengo para que pueda yo manejar lo que sería esta consideración. Bueno, me voy a mi tabulador de desmonte. ¿Por qué me voy a ir al tabulador si todavía no sé ni qué onda? Bueno, me voy a mi tabulador, esto para conocer el concepto de lo que sería el desmonte y sobre todo, no nada más es un solo tipo de desmonte, sino que dependiendo del lugar, yo tengo que ir viendo qué es lo que voy a tener. Bueno, en primer lugar, hay que saber que el desmonte se mide, la unidad de medición es la hectárea. Entonces, se mide por hectárea. Y bueno, van a decir, bueno, ¿y cómo sé si tengo una zona de pocos árboles y otra tengo de muchos árboles? Bueno, aquí nos dice, de acuerdo a lo que se representa en lo que sería los diferentes libros, aquí está la hectárea, que tenemos diferentes tipos de zonas donde va a variar nuestro precio y obviamente nuestro trabajo. Entonces tenemos nosotros zona tipo semiárida, ¿verdad? Tenemos zona tipo bosque, ¿ok? Son las que nosotros tenemos ya de manera muy generalizada. Entonces, no es lo mismo tener una zona de boscosa a tener una zona semiárida, ¿ok? Entonces, ya tenemos diferentes tipos de zonas. Aquí tengo zona árida, ¿verdad? Entonces tengo zona tipo árida, una tipo semiárida, una tipo boscosa o tipo bosque. ¿Ok? En algunos casos nos dice cualquier tipo de tipos, tipo bosque, tipo árido, etcétera, dependiendo de lo que esté haciendo, porque hay algunas que son nada más, cualquiera sea su tipo, características en carreteras y en trasplante de especies, previamente trabajos de tala en zonas semiárida, lo mismo en zonas boscosas, en tipo árido, aquí dice, esto es en carreteras, aquí es en canales, entonces hay que buscar exactamente en bancos, y aquí tenemos ya para quitar y después llevar a trasplantar. Pero aquí ya esto es otro concepto. Nosotros tenemos entonces
para zonas áridas, para zonas semiáridas y para tipo boscosas. Antiguamente se incluían otras zonas, ya las han ido reduciendo y obviamente pues, los precios varían. No es lo mismo una zona boscosa, ¿verdad? A una zona árida. ¿Por qué? Porque los árboles, obviamente, para tirar un árbol con un tronco muy grueso, pues necesito utilizar mayor equipo y mayor tiempo. Si es una zona árida, pues no hay nada, nada más hay maleza y obviamente simplemente va a ser una rosa para eliminar todo esto. Entonces tenemos zonas áridas, semiáridas y tipo boscosa, pero eso ya sería para el precio. Pero sí quise que conocieran que existen diferentes tipos de desmontes. Desmontes en zonas áridas, semiáridas y de tipo boscosa. Ok. Ahora, aquí obviamente se cobra por hectárea. El siguiente trabajo es el trabajo de despalme. Todo mundo conoce que es un despalme y este concepto pues ya es un poquito más conocido. Entonces, yo puedo hacer trabajos de despalme. Aquí estamos viendo, esta es una zona, pues, boscosa, no es boscosa, es semiárida. ¿Por qué semiárida? Porque los árboles no tienen gran diámetro de sus troncos. Por lo regular, todo se va a medir por el diámetro de los troncos. Esto es una zona, esta es allá en la Sierra de Sonora, donde no se tienen grandes árboles, no es bosque, es una zona, aunque se ve totalmente verde, pero pues esto porque cuando no llueve, pues no llueve, pero cuando llueve, pues sí, es bastante fuerte en los aguaceros. Ok, después viene el aspecto del despalme. Muchas de las veces, y esto ya es por cuestiones de operación en el trabajo, podemos hacer el desmonte y el despalme. ¿Por qué? Porque tenemos zonas donde tenemos arbustos muy pequeñitos y obviamente lo podemos hacer. No se recomienda porque estarías haciendo una contaminación de lo que sería el pasto con o todo lo que sea en zonas vegetales, pero en este caso es una zona bastante seca que pues lo que representa material orgánico es muy, muy poco. Ok, bueno, entonces este desmonte, perdón, este despalme, aquí sí ya viene lo que sería un espesor que ya me va a afectar en mi diseño geométrico. ¿Ok? Entonces, el desmonte no hay tanto problema porque eso nada más es determinar el área correspondiente. Y nos vamos a ver qué es este despalme. El despalme simplemente es quitar la materia orgánica de la parte superior de de nuestro terreno natural. ¿Ok? Voy a poner el despalme y vamos a ver de qué se trata este despalme. De aquí nos van a informar y nos van a decir, perdón, pues el otro, este ya lo vimos. Y vamos a ver el despalme. ¿Ok? Entonces aquí tenemos el despalme. ¿Qué es el despalme? Es la remoción del material superficial del terreno natural, de acuerdo a lo establecido en el proyecto, etcétera, etcétera. Dice, con el objeto de evitar la mezcla del material de las terracerías con la materia orgánica. Entonces aquí sí tenemos que hacer este despalme en toda la zona donde vayamos a construir nuestro camino. ¿Ok? Aquí nos dicen el equipo, cómo debe de ser, etcétera, etcétera. Delimitación de la zona, el despalme
será de acuerdo a lo que indique el proyecto, ok, retail, etcétera, etcétera. Bueno, entonces esto simplemente es retirar todo el material. Normalmente el espesor del despalme se maneja de 30 centímetros, ok, o 10 pulgadas. Entonces, pero dependerá del tipo de trabajo y del tipo de suelo que estemos nosotros checando. Y entonces vamos a ver para cuál es el espesor adecuado para hacer este trabajo. Y entonces me voy a mi tabulador donde vienen todos los conceptos. La unidad de medida es el metro cúbico. Entonces tenemos, fíjense, espesores de 20 centímetros, de 30 centímetros, de 40, de 50 y de 60. Pero, ¿para qué va a ser este despalme? Ok, uno es para recubrimiento de taludes, para este material que se desperdicia en los pisos, fondos de excavaciones o taludes de los bancos, y entonces nosotros vamos a utilizar un espesor de despalme de lo que serían 30 centímetros. Claro, una vez que estemos ejecutando el trabajo, si vemos que despalmamos 30 centímetros y hay alguna situación de que sea más, pues obviamente tendremos que manejar lo que corresponda, pero eso ya es en la ejecución de la obra. Entonces vamos a realizar un despalme de 30 centímetros, que es el espesor, pues, de proyecto, ya, a reserva de que si nos indica la Secretaría en su análisis que sea menor, pues tendremos que hacerlo de acuerdo a eso. Entonces, regresando a mi terraplén, yo requiero hacer, fíjense, yo tengo mi terreno natural y tengo que elaborar lo que sería el despalme para alojar mi terraplén. A fuerza tengo que hacer este despalme. Entonces, yo ya lo tengo que considerar en mi análisis, porque este material que voy a quitar, después lo tengo que meter con lo que sería el terraplén. Entonces hay que considerarlo también como un volumen que debemos de hacer. Entonces mi sección transversal va a tener el nivel del terreno natural y el área donde yo voy a hacer mi despalme. Esto se realiza tanto en lo que sería terraplenes como lo que sería en cortes. En cortes yo también tengo que hacer lo que sería el despalme de la parte superior. Aquí nos dice estrato número 1 o despalme. ¿Ok? Esto es a fuerza, pero ya conociendo los ceros donde va a estar alojado mi terraplén o mi corte. Entonces, el primer volumen, ya una vez determinada el área del desmonte, el primer volumen que debo de determinar ya en mi análisis de mi sección transversal sería el volumen del despalme, tanto en lo que sería terraplenes y serían cortes. Entonces, si yo tengo una sección transversal en balcón, como nos los maneja aquí, yo tengo que analizar aquí esta parte, hacer el despalme y todo esto es el despalme. Entonces yo tengo todo el área que deben ser 30 centímetros de acuerdo a mi terreno natural. Con todos estos quiebres, perfecto, se tienen que manejar de espesores uniformes de acuerdo al contorno. ¿Qué otra área necesito sacar el despalme? Pues ya en el análisis de drenaje, pues también tengo que considerar aquí el despalme. ¿Ok?
pero esto ya sería en el concepto de drenaje. En mi sección transversal, pues tengo que obtener todo este volumen de despalme para separar lo que sería de corte y lo que sería de terraplén. ¿Ok? Aquí, en el caso de corte, me voy bueno, aquí, vamos a ver. Yo aquí voy a tener un espesor de despalme. Entonces, cuando yo voy a hacer el corte, ya el nivel que voy a utilizar para cortar va a ser el nivel del despalme, no el nivel del terreno natural, porque esto, si yo lo tomo desde arriba, estoy duplicando ese corte. Y en el caso del terraplén, aquí hago el despalme y después voy a analizar el volumen de terraplén a partir del nivel del despalme, no del nivel de corte, porque si no estaría yo eliminando o no cobrando, o más bien no cobrando, no indicando el volumen correspondiente a este despalme. Porque el terraplén va a ir desde la parte ya despalmada, no va a ser desde la parte del terreno natural. Entonces, hay que dibujar en la sección transversal, hay que dibujar perfectamente estos volúmenes o estas espesores para que no se me pasen y no los pueda considerar, porque esto después se va a hacer en la curva masa una columna de volumen de despalme. Ok, hasta ahí la dejamos. Ya vimos que requerimos saber el primer concepto ya de mi sección transversal, espesores, que sería el de despalme 30 centímetros, que es el más, el común, aunque podemos ver ya en el análisis del tipo de terreno que se requiera más, pues eso se tiene que indicar desde los análisis de acopio de datos de acuerdo a la mecánica de suelos. Ok, pues continuamos la próxima semana. Nos vemos, que tengan un buen fin de semana. Igualmente, hasta luego. Nos vemos, Inge. Bye. Gracias.